Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Muy buena gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy les quiero hacer un estudio bíblico para que ustedes logren entender mucho más de lo que es Dios. Porque hay muchas creencias limitantes y hay muchas creencias erróneas de lo que es Dios, de lo que es realmente Jesús. Entonces, yo lo que hago es estudiarla, la Biblia. No me creo que me la sé toda, obviamente, porque no terminé de leerla, incluso no terminé de leerla toda. Pero yo cada vez que hago un estudio bíblico es porque Dios me da la sabiduría de entender. Y eso lo puede hacer todo el mundo, pero lo que pasa es que la gente no se toma el tiempo de estudiarla, la Biblia, para lograr entenderla cada vez mejor. Entonces ahí hay algo que ustedes tienen que entender, que para poder entender las parábolas, porque la Biblia es difícil de entenderla, pero para poder entenderla, para poder interpretar bien, tienen que elevarse espiritualmente, tienen que llegar a un punto de estar tan elevados espiritualmente que, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo les va a revelar esos secretos que hay en la Biblia. El Espíritu Santo les va a revelar la sabiduría. El Espíritu Santo les va a revelar lo que ustedes están buscando, las preguntas que están buscando. Entonces, si ustedes no crecen espiritualmente, no van a lograr tener esa conexión con Dios. ¿Cómo van a crecer espiritualmente? Ayuno, lectura de la Biblia y oración. Y estudiándola a la Biblia, no solamente leyendo y listo. Entonces, vamos a tomar un mate. Entonces esto, lo que les digo es porque hay mucha gente que no logra entender, no termina de entender lo que realmente es Dios. Entonces hoy quiero darle unos versículos que está muy alineado con lo que es la fe, con lo que de verdad es la fe, la verdadera fe. Porque muchos dicen tener fe, pero no está demostrada en sus obras, no está demostrada en los frutos que tiene en su vida. Entonces, la verdadera fe es tener la convicción de lo que no se ve. Entonces, y actuar, aunque todavía no veas esos resultados, actuar, aunque todavía no veas eso que le pedís a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, porque todo el mundo puede decir yo creo en Dios, incluso hasta el mismísimo diablo lo hace, pero creerle a Dios es otra cosa, creerle que Dios te va a solucionar esos problemas que estás teniendo es diferente, porque por ejemplo, ¿qué significa creerle a Dios cuando te pide que dejes ese trabajo, cuando te pide que te alejes de esa persona, cuando te pide que dejes entornos, cuando te pide que te alejes de la fiesta, de los vicios, de la lujuria, cuando te pide que inviertas en ese negocio? Eso es creerle a Dios, porque en ese momento que te pide esas cosas, vos no lo vas a entender. En ese momento no lo entendés. Entonces, hacerlo igual es lo que te lleva a creerle a Dios. Porque de nada sirve que Dios te muestre, porque por ejemplo Dios que te diga, hijo mío, tengo todo esto para vos, y si me seguís, lo vas a obtener. Pero que no lo va a hacer queriendo convencerte, mostrándote cuál es el camino. El camino no lo vas a saber, por eso está fuera de nuestro entendimiento. Entonces eso es lo que a nosotros nos queda actuar desde la fe. Y ahí nosotros tenemos que ir con él aunque no sepamos, obedecer aunque no sepamos lo que va a pasar. Como les dije, dejar ese trabajo, dejar a una persona a la cual estás muy apegado, dejar entornos, invertir, aunque no sabes lo que va a pasar, pero lo haces igual porque le crees a Dios. Eso es creerle a Dios. Entonces, las personas piensan que dicen, bueno, no, sí, si yo creo en Dios, si yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo hace mucho que hablo con Dios, yo oro, yo ayuno.
Pero eso está perfecto, mi hermano, está perfecto hacer eso, pero tener fe significa hacer las cosas aunque todavía no lo veas. Por ejemplo, vos estás buscando crear tu negocio y te va mal, te está yendo mal, te está yendo mal y abandonás. Entonces abandonaste porque no le creíste a Dios, no le creíste que Él te iba a dar eso, que vos no lo veías, no, se te hacía imposible llegar. O estás en los vicios y se te hace imposible para vos, pero para Dios no es imposible, nada es imposible, mi hermano, mi hermana. Se lo dice una persona que salió de los vicios, del alcohol, de la lujuria, la marihuana, la cocaína, y que creó su mejor versión y que hoy tiene a sus alumnos. Y de hecho, si no sos mi alumno, mi alumna, si querés empezar a trabajar conmigo, tengo mi comunidad privada en WhatsApp, donde ayuda a las personas a eliminar los vicios y a construir su mejor versión. Pero ¿a qué voy con esto? Es que si vos no das ese salto de fe, no le vas a demostrar a Dios que realmente le crees. Tu fe queda demostrada con tus acciones, tu fe queda demostrada con las obras que vos tenés en tu vida. Hay mucha gente que va hace mucho tiempo a la iglesia, pero no tiene obras. ¿Y cuáles son las obras que tenés que tener? Hermano, Dios es un Dios abundante. Si vos no estás siendo abundante en todas las áreas de la vida, es porque no tenés obras, las obras de Dios, porque no estás usando los dones que Dios te dio, porque seguís teniendo miedo, porque seguís teniendo quejas, pereza, duda, procrastinación, y entonces no estás realmente entendiendo lo que es Dios. Muchísima gente, según ellos lo tienen a Dios en su vida, pero siguen teniendo los mismos resultados. Entonces, déjenme irme a un versículo de la Biblia. Yo todo, primero que nada, yo todo lo que digo, casi todo lo que digo en mis videos, primero me fijo en la Biblia. Cuando hago un video largo como estos, por ejemplo, me fijo en la Biblia porque ahí está la verdad. Entonces, siempre trato de ir a la verdad. Y de hecho, siempre le pido a Dios que me dé palabra de sabiduría para poder guiarlos a ustedes. Entonces, eh, después yo le puedo enseñar acá a ustedes, pero después ustedes tienen que estudiar su Biblia, porque como les dije anteriormente, el Espíritu Santo les va a revelar a ustedes cuando ustedes lo busquen constantemente. Santiago capítulo 2, versículo 17 al 20. Así también la fe sin obras es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Hermano, la Biblia, yo antes pensaba que era un libro aburrido. Es un libro que está lleno de sabiduría, te soluciona todos los problemas. Es el mejor libro de desarrollo personal, hermano. Te revela muchos secretos. Entonces, vamos a lo que decía. Así también la fe sin obras es muerta en sí misma. Si vos decís, yo tengo fe que Dios me va a proveer. Vieron que hay mucha gente que dice, Dios va a proveer, Dios proveerá. Sí, hermano, perfecto, pero si no tenés obras, tu fe está muerta. Porque vos podés decir, yo tengo fe de que Dios me va a dar abundancia, tengo fe que va a mejorar mi situación económica, tengo fe de que voy a salir de estos problemas. Pero si no tenés obras, tu fe está muerta, mi hermano. Tu fe está muerta. Por, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ¿qué nos dice esto? Es que cuando una persona diga que tiene una relación con Dios, que tiene fe en Dios, que le cree a Dios,
Eso se tiene que ver reflejado en sus obras. Se tiene que ver reflejado en sus obras. Porque no es lo mismo decir yo tengo fe en Dios, pero no tenés obras, hermano, no lo estás demostrando. ¿Por qué? Porque estás siendo manipulado por el diablo, estás prohibiéndote de hacer cosas que te gustarían hacer por miedo. Entonces, acá continúa, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Está perfecto, Dios hay uno solo, no existe otro, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hermano, también los demonios creen y tiemblan. Hasta el mismísimo diablo cree en Dios. Sabe que existe Dios. Sabe que existe, pero no lo obedecen. No lo obedecen. ¿Por qué se creen que el diablo constantemente nos quiere alejar de nuestro propósito? Porque sabe toda la abundancia que Dios tiene para nosotros. Sabe que Dios es un Padre bueno. Sabe que nosotros podemos construir nuestra mejor versión y crear muchas cosas para la gloria de Dios. Entonces es por eso que Él nos quiere alejar constantemente de nuestro propósito. ¿Y cómo nos quiere alejar? A través del miedo. A través del miedo. Ese miedo que nos prohíbe hacer muchísimas cosas a nosotros. Ese miedo que nos prohíbe hacer lo que nos gustaría hacer. Ese miedo que no deja avanzarnos en la vida, no nos deja avanzar en la vida, no nos deja hacer las cosas que tendríamos que hacer. El miedo a la crítica, por ejemplo. Entonces, acá nos dice que hasta el mismísimo diablo creen en Dios. Entonces, no es lo mismo que vos creas en Dios, que le creas a Dios y por consecuencia tomes acción por eso que querés, por cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. Mis obras, ¿cuáles son mis obras? Las mías. Yo, Daniel, era una persona que estaba en los vicios y hoy en día tengo mi marca personal, tengo a mis alumnos, le cambié la vida a mucha gente a través de mi marca personal. A pesar de las críticas, creo contenido, a pesar de que de lo que van a decir lo hago igual. Entonces, yo antes de tener alumnos, antes de tener mi marca personal, antes de monetizar mi marca personal, antes de tener ingresos, yo ya lo daba por hecho. Yo ya sabía que eso iba a pasar, porque le creía a Dios que eso iba a pasar. ¿Por qué? Porque mis palabras coincidían con mis acciones. Entonces vos no puedes decir, yo le creo a Dios que va a pasar esto y te quedes sentado ahí sin hacer nada, no, hermano. Tus palabras tienen que tener coherencia con tus acciones. Entonces, esos son los frutos. Los frutos que yo recién estoy formando, porque hace 7 meses que empecé mi marca personal y ya le cambié la vida a mucha gente. ¿Sabés lo que va a ser de acá a unos años? Porque eso viene por consecuencia de servir a Dios. Yo no lo haría, hermano, si no tuviese a Dios en mi vida, no lo haría, no lograría todo lo que estoy logrando. ¿Por qué? Porque si no lo tuviera a Dios en mi vida, me estaría manejando el diablo a su antojo, como Él quiere. Entonces eso es muy clave. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, en el reino de los cielos, perdón, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, vos podés decir yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, todo, hermano. Hay gente que se sabe de memoria la Biblia, hermano, y yo todavía no logro eso, pero hay gente que se sabe de memoria la Biblia, hay gente que se la sabe de memoria. Vos estás hablando y te dice, no, en Marcos capítulo 3, versículo 14, y se acuerda, hermano, pero no tiene obras. O sea, solamente tiene la información. Y la información solamente es información. Ahora, la información aplicada es lo que te hace sabio. Porque vos te haces sabio cuando vas accionando en el camino, te equivocás y después de ahí es cuando te haces sabio, cuando pones en práctica lo que aprendes en un libro.
Hay mucha gente que sabe mucho de Dios, sabe, pero no tiene obras. Entonces, le está faltando el respeto a su creador. ¿Por qué? Porque no le cree. No le cree que Dios puede lograr eso que vos tenés en mente. Tu negocio, las relaciones sanas, paz, tranquilidad, disciplina, autocontrol, buenos hábitos, alumnos. Hermano, todo eso lo logra Dios. Vos solamente tenés que accionar, obedecer. Entonces, de nada te sirve memorizarte la Biblia, de nada te sirve meditar tanto si no lo vas a poner en acción. Esa es una parte nada más. Esa es una... Pensé que había perdido el termo, no lo encontraba. Esa es una parte, pero después tenés que ponerlo en práctica. Entonces, si no lo haces, no sirve de nada porque no tenés obras. Y acá nos dice, lo repito al versículo, Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Qué difícil, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hermano, está acá, nos dejó la guía de la vida, la guía de cómo aprender a vivir. Entonces, esa es la voluntad de Dios, ponerlo a Él primero. Hasta cuando estás por pecar, hermano, o sea, no solamente cuando vas a la iglesia. En la Biblia dice que no dejemos de congregar, pero usar la iglesia para olvidarte un rato de tus problemas, para ir a descargar ahí y después seguir siendo la misma persona, hermano, no tiene sentido. Dios siempre nos va igualmente Dios siempre está ahí para que nosotros vayamos a Él. Pero te lo está diciendo acá, hermano. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces me voy a ir a 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Y si tuviera tanta fe que trasladara los montes y no tuviera amor, nada soy. Acá es algo muy clave porque si vos decís que tenés fe, pero no tenés amor, hermano, vos podés lograr, no sé, muchas cosas en tu vida, pero si no tenés amor, no estás yendo acompañado de Dios, no te estás dejando guiar por Dios. El amor hacia los demás, hermano, cómo tratás a los demás, de qué manera reaccionás con los demás. Si te das cuenta que cuando ellos reaccionan mal, si te das cuenta que les falta a Dios, o solamente reaccionás y querés, no sé, maldecirlos, hermano. Eso es muy clave. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Hermano, por fe andamos, no por vista. Te está diciendo que tenemos que tener la convicción de lo que no se ve, hermano. La verdadera fe es tener la convicción de lo que todavía no lo ves, lo que todavía no se materializó. Entonces, esto se ve, esto se ve. Vos me ves, el celular que estás teniendo lo ves. Son cosas que se ven, pero Dios no lo vemos, pero lo podemos sentir. La fe que tenemos no se ve, se puede sentir, se puede crear. Entonces, hermano, no andamos por fe, andamos por fe, no por vista, perdón. Si vos querés algo, querés un resultado y no lo estás teniendo, y no lo estás teniendo, y no lo estás teniendo, y se posterga, y se posterga, y se posterga, hermano, necesitas verlo para creer en Dios. Es como mucha gente que piensa que para creer en Dios necesita verlo. Y hermano, andamos por fe, no por vista. O sea,
Tener fe es tener la convicción de lo que todavía no se ve. Porque me voy a 2 Corintios también. 2 Corintios capítulo 4 versículo 18. Mientras que no miramos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hermano, qué facto esto de la Biblia, qué fuerte porque eh, las cosas que se ven son eternas, nos dice, es como los resultados materiales, no son eternas, hermano, son temporales. Los resultados materiales son temporales. Vos querés un auto y te desvivís por los resultados externos como tener tu negocio, tu auto, una casa linda, bonita, todos los resultados de amor al dinero, hermano, eso es temporal. Todo en este mundo es temporal. Ahora acá nos dice pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Cuáles son las cosas que no se ven? Dios. A Dios no lo vemos, pero lo podemos sentir. ¿Cuál otra cosa es que son eternas? Los espíritus santos, espíritus malignos. Perdón, mi gente, me ahogué. Espíritus malignos también son cosas que no se ven. Y esas son cosas eternas, hermano. Entonces, si vos no tenés la convicción de lo que no se ve todavía, es porque no le estás creyendo a Dios. No le crees a Dios realmente, hermano, porque eh, eso es tener fe. Tener la convicción de lo que todavía no se ve, hermano. Por eso en la Biblia también nos dice, llamen las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué nos dice eso? Porque darlo por hecho, hermano, tenés que darlo por hecho. Dar por hecho eso que querés. ¿Me entendés? Tenés que darlo por hecho antes de que suceda. Eso es lo que nos dice la Biblia. Llama las cosas que no son como si fuesen. Pero obviamente desde la conciencia, no siendo inconsciente, como decir, yo no puedo decir, mañana voy a tener un millón y me va a aparecer mañana un millón. No, hermano, no se refiere a eso, se refiere a que tus palabras tienen que coincidir con tus acciones, tienen que tener coherencia a lo que decís y tenés que ser claro con lo que le pedís a Dios. Llamen las cosas que no son como si fuesen. Es creerte esa persona. Vos tenés vicios, tenés problemas, no tenés un negocio, no tenés ingreso, pero querés convertirte en una persona que tiene su negocio, que tiene autocontrol, disciplina, que tiene buenos hábitos, que tiene una relación con Dios, y lo ves como muy lejos a eso, entonces ya tenés que empezar a llamar las cosas que no son como si fuese. Tenés que empezar a creerte que ya sos esa persona, cómo actúa esa persona, cómo piensa esa persona, qué come esa persona, qué hábitos tiene esa persona. Hermano, cómo habla esa persona, tenés que actuar como si ya fueses esa persona. Entonces tenés que creértelo antes de que eso suceda, darlo por hecho porque eso es tener la convicción de lo que no se ve. Hermano, Dios nos dice claramente, en todo este video nos está diciendo Dios que si nosotros no tenemos obras en la vida, nuestra fe queda en la nada, hermano, hermana, queda en la nada. De nada sirve, como les dije, ir a todos los domingos a la iglesia, estudiar la Biblia, leer la Biblia, porque si la estudias, la vas a aplicar, pero una cosa es estudiarla y otra cosa es leerla. No sirve de nada orar tanto si con todo eso no tenés obras. ¿Por qué? Porque no
vas a usar los dones que Dios te dio y te lo estás prohibiendo por miedo a la crítica. Entonces, si vos usas los dones que Dios te dio, esa abundancia va a venir de Dios como consecuencia en el tiempo. Pero va a tardar en llegar porque todo lo que viene de Dios tarda. Pero vos, si haces eso, le estás demostrando a Dios que le crees a Dios. Que le crees a Dios. No es lo mismo, como les dije anteriormente, decir yo creo en Dios que creerle a Dios y actuar como consecuencia para tener el resultado que estás buscando. Así que mi hermano, mi hermana, esto es algo que lo voy a hacer más seguido porque la Biblia es algo que mucha gente todavía no logra comprender lo que es Dios y tiene muchas creencias limitantes, como por ejemplo en los negocios, a la hora de invertir el dinero, a la hora de invertir en ellos mismos, se prohíben de todo eso y los frena el miedo, y los frena el miedo. Quieren crear contenido hace mucho tiempo, no lo hacen por el miedo. Quieren empezar un negocio, no lo hacen por el miedo. Hay muchas cosas que se prohíben de hacer por el miedo. Entonces, si sentís miedo, no estás con Dios. De hecho, hermano, Dios es un estado de conciencia, de amor, de paz y de abundancia. Entonces, no existe el miedo en Dios, cuando estás con Dios. Y lo sentís, por ahí tenés una relación con Dios y por ahí sí vas a sentir el miedo, pero vas a actuar igual. Porque ese miedo, hermano, se convierte en tu amigo. ¿Por qué? Porque llegas a un punto de darte cuenta que atrás de ese miedo está tu siguiente nivel. De hecho, yo hoy en día en mi vida, hermano, quiero hacer más cosas que me provoquen miedo. Si tengo en mente hacer algo, como por ejemplo ahora me quiero mudar, y eso me provoca miedo, porque no sé lo que va a pasar. Entonces lo quiero hacer porque sé que ahí está mi siguiente nivel. Así que, gente, este video fue muy claro, fue muy clarito. Y quiero que ustedes se vayan de acá tomando acción para tener las obras, para de verdad demostrarle a Dios que tienen fe, que le creen a Él. Así que, gente, si les gustó este tipo de video, si les gusta, denle like y suscríbanse. Y abajo les voy a dejar el perfil, el link de mi Instagram para que vayan ahí a verme si no me conocen. Eh, Realmente, hermano, ahí posteo mi día a día y podés ver cómo actúo, cómo pienso, qué hago, qué hábitos tengo, cómo hice para salir de los vicios. Así que, gente, les mando un fuerte abrazo y que terminen excelente su día.